Buen día, me presento. Soy Miranda Faz Carla Montserrat y la materia que llevaremos es Físico-Química. Estamos hablando de algunos conceptos de Físico-Química, que a continuación les explicaré uno por uno. Para entender un poco más, comenzaremos preguntándonos, ¿qué es Físico-Química? La Físico-Química es una rama de la química que combina principios de la física y la química para estudiar las propiedades y comportamientos de los sistemas químicos. Este tiene tres objetivos. 1. Entender las relaciones entre la estructura molecular y las propiedades físicas y químicas. 2. Desarrollar modelos matemáticos para predecir el comportamiento de sistemas químicos. 3. Investigar los procesos químicos y físicos que ocurren en diferentes escalas. El primer concepto que analizaremos es la densidad. La densidad es una propiedad física que describe la relación entre la masa y el volumen de un objeto o sustancia. ¿Cómo se determina? Bueno, va a haber una fórmula que va a ser densidad igual a masa sobre volumen. Sus unidades de medida son los gramos por centímetro cúbico y los kilogramos por metro cúbico. Esto para demostrar la densidad es un experimento casero como el de la imagen, que consiste de 3 huevos y 3 vasos con agua o frascos. A uno se le añadirá agua normal, al otro sal y al otro azúcar. En cada uno se puede notar la diferencia de cómo el huevo en uno se sumerge y en otros flota y en uno se mantiene. Esto es debido a que la densidad del huevo es mayor que la del agua, por lo que se une en el vaso con agua sola. Sin embargo, cuando se agrega sal al agua, la densidad del líquido aumenta, haciendo que el huevo flote. Y en el del azúcar tiene una densidad menor que la del huevo, por lo que el huevo se va a mantener ahí como se ve en la imagen. Existen dos tipos de densidad, la densidad absoluta y la densidad relativa. Para esto nos vamos a apoyar de este cuadro comparativo. En la densidad absoluta es una medida directa de la masa por unidad de volumen. Esta depende de la temperatura y la presión y se utiliza en cálculos de masa y volumen. Un ejemplo es el agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico a 20 grados Celsius y a una atmósfera. Sin embargo, la densidad relativa es una comparación con una sustancia de referencia, es independiente de la temperatura y la presión y se utiliza para comparaciones rápidas y fáciles. Y por ejemplo en el agua, que es 1 por definición. El siguiente es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad física que mide la resistencia de un fluido a fluir, influenciada por factores como temperatura, presión y composición química, y es crucial en diversas aplicaciones industriales y científicas. En esta tenemos 4 factores. El primero es la temperatura, que la viscosidad disminuye con el aumento de temperatura. El 2 es la presión, la viscosidad aumenta con el aumento de presión. La composición química, que es el 3, es donde la viscosidad depende de la estructura molecular y las interacciones entre moléculas. En el cuarto utilizaremos la concentración, que es donde la viscosidad puede variar con la concentración de solutos. Existen dos tipos de viscosidad. La viscosidad dinámica, que es la medida de resistencia a fluir en condiciones de movimiento, y la viscosidad cinemática, que es la medida de la resistencia a fluir en condiciones de reposo. La relación que existe entre ambas es que la cinemática describe el movimiento de los objetos, mientras que la dinámica explica las fuerzas que causan ese movimiento. En la cinemática, que es una herramienta para describir el movimiento, mientras que la dinámica es una herramienta para predecir y explicar el movimiento. La importancia en general de la viscosidad es la influencia en la fluidez y el flujo de fluidos, el efecto en la eficiencia energética en procesos industriales, el impacto en la estabilidad y separación de fases, y por último en la relevancia en la medicina y la biología, que es la viscosidad sanguínea. Las unidades de medida que necesitamos a tener es el poise, el centipoise y el pascal por segundo. Conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad fundamental que describe la capacidad de un material para transferir calor y es crucial en diversas aplicaciones industriales y científicas. Existen dos tipos de conductividad térmica, donde dentro de ellas existirán otros tipos. La primera es la conductividad térmica estática, que es una medida de condiciones de equilibrio térmico, o la estática, que se refiere a la transferencia de calor
en régimen estacionario, que es decir, la temperatura no cambia con el tiempo. Sus tipos de estas son la conductividad térmica en serie, se produce cuando el calor fluye a través de los materiales en contacto. El 2 es la conductividad térmica en paralelo, que se produce cuando el calor fluye a través de materiales que no están en contacto. El 3 es la conductividad térmica efectiva, que se refiere a la conductividad térmica global de un sistema. Luego tenemos el otro tipo, que es la conductividad térmica dinámica, que es una medida de condiciones de flujo de calor, o que se refiere a la transferencia de calor en régimen transitorio, que es decir, cuando la temperatura cambia con el tiempo. Sus tipos de esta es la conductividad térmica transitoria, se produce cuando el calor fluye durante un periodo corto de tiempo. El 2 es la conductividad térmica periódica, que se produce cuando el calor fluye en un ciclo repetitivo. El 3 es la conductividad térmica de onda, que se produce cuando el calor fluye en formas de onda. Sus unidades de medida en general de la conductividad térmica son los watts por metro por Kelvin. El otro es las calorías por segundo por centímetro por grado Celsius. Aquí tenemos unos ejemplos de materiales con alta conductividad y materiales con baja conductividad. En alta tenemos los metales, que puede ser cobre, aluminio y oro, aleaciones, que es acero inoxidable y bronce, y las hermetas, que son compuestos de cerámica y metal. Para baja conductividad tenemos aislantes térmicos, que es la fibra de vidrio y el poliéster, y la cerámica, como la porcelana y la arcilla. También tenemos los plásticos, que es el polietileno y el polipropileno. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que un cuerpo o sustancia puede absorber o liberar sin cambiar su temperatura. En esta tenemos dos tipos de capacidad calorífica, que es la capacidad calorífica específica, que es por unidad de masa, o es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un Kelvin. En esta tenemos otros dos tipos, que es la capacidad calorífica específica en volumen constante, que por ende se mide a volumen constante, y la capacidad calorífica específica a presión constante, que ésta se mide a presión constante. También tenemos la capacidad calorífica molar, que es la capacidad calorífica por mol de sustancia, o es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de un mol de una sustancia en un Kelvin. En esta se vuelven a repetir los dos tipos de capacidad calorífica ya mencionadas. Sus unidades de medida van a ser los joules por grado Celsius, las calorías por grado Celsius y los kilogramos por calorías por grado Celsius. Tenemos materiales con alta capacidad calorífica y con baja capacidad calorífica. En alta capacidad tenemos el agua, el acero y el aluminio, y en los de baja capacidad tenemos aire, helio e hidrógeno. Presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida por un vapor en equilibrio con su forma líquida o sólida a una temperatura determinada. Tendremos dos tipos de presión de vapor, que es la presión de vapor saturante, que es la presión de vapor en equilibrio con la fórmula líquida. De este se van a derivar otros dos, que es la presión de vapor saturada a temperatura constante, que es la que se mide a temperatura constante. También la presión de vapor saturada a volumen constante, que se mide a volumen constante. El otro es la presión de vapor de saturación. Es la presión de vapor en equilibrio con la forma sólida y nuevamente se derivan dos, que es la presión de saturación de vapor, que se refiere a la presión a la que un líquido se convierte en vapor. También tenemos la presión de saturación de líquido, que se refiere a la presión a la que un vapor se condensa en líquido. Las unidades de medida que va a tener la presión de vapor en general son los pascales, las atmósferas, los milímetros de mercurio y libras por pulgada cuadrada. Volumen específico. El volumen específico es el volumen ocupado por una unidad de masa de una sustancia. Para este vamos a encontrar dos tipos de volumen específico, que es el volumen específico absoluto, donde el volumen específico a una temperatura y presión determinadas. El otro es el volumen específico relativo, que es el volumen específico en relación con el volumen específico del agua. Las unidades de medida que vamos a encontrar en general son los metros cúbicos por kilogramo, los litros por gramo y los centímetros cúbicos por gramo. Para poder determinar el volumen específico se necesita de una fórmula que es volumen específico igual a volumen sobre masa.
Entalpía. La entalpía es una propiedad termodinámica que mide la energía total de un sistema, incluyendo la energía interna y la energía asociada con la presión y el volumen. Para esta vamos a tener dos tipos de entalpía, que es la entalpía específica, que es la entalpía por unidad de masa, también la entalpía molar, que es la entalpía por mol de sustancia. Para esta vamos a encontrarnos con unidades de medida como los joules, las calorías y los kilowatts por hora. Para poder determinar la entalpía se necesita de una fórmula donde va a ser entalpía igual a la energía interna más la presión del sistema por volumen del sistema. Entropía. Esta es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo, que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Vamos a tener dos tipos de entropía, que es la entropía termodinámica. Es una entropía de un sistema en equilibrio termodinámico. Y la 2 es la entropía de Shannon, que es una entropía de la información en un sistema. Vamos a tener dos unidades de medida, que son los joules por Kelvin y las calorías por Kelvin. En este vamos a tener una pequeña nota que es donde la segunda ley de la termodinámica nos indica que la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta. Temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Se define como la cantidad de calor que se transfiere entre dos sistemas en contacto. Los tipos de temperatura son la temperatura absoluta, que es una temperatura en relación con el cero absoluto, 0 Kelvin, y la temperatura relativa, que es una temperatura o relevancia con un punto de referencia. En esta vamos a encontrar cuatro unidades de medida, que son los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los Kelvin y los Rankine. Para poder determinar la temperatura se va a necesitar de unas conversiones básicas o de unas pequeñas fórmulas que ya están predeterminadas, las cuales son de Celsius a Fahrenheit, que es donde Fahrenheit va a ser igual a grados Celsius por 9/5 más 32. Tenemos de Fahrenheit a Celsius, que es Celsius igual a Fahrenheit menos 32 por 5/9. De Celsius a Kelvin vamos a tener que Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Tenemos de Kelvin a Celsius, que es de Celsius igual a Kelvin menos 273.15. Tenemos los Fahrenheit a Kelvin, que va a ser Kelvin igual a Fahrenheit menos 32 por 5/9 más 273.15. Y por último tenemos de Kelvin a Fahrenheit, que es donde Fahrenheit va a ser igual a Kelvin menos 273.15 por 9/5 más 32. Calor de sublimación. El calor de sublimación es la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Sus unidades de medida son los joules por gramo, las calorías por gramo y los kilojoules por mol. La relación con otras propiedades que se pueden encontrar del calor de sublimación es el calor de fusión, que es la energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia de sólido a líquido. También el calor de vaporización, que es la energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia de líquido a gas. Y por último tenemos la entalpía de sublimación, que es la energía total necesaria para cambiar el estado de una sustancia de sólido a gas. Condiciones estándar. Las condiciones estándar son un conjunto de parámetros establecidos para medir y comparar propiedades físicas y químicas de sustancias. Vamos a tener que las condiciones estándar de temperatura y presión va a ser que temperatura va a ser igual a 25 grados Celsius, la presión va a ser a una atmósfera, el volumen a un mol de sustancia que ocupa 22.414 litros. En las condiciones estándar de concentración solo vamos a tener que la concentración va a ser un mol sobre litro para soluciones. Y en las condiciones estándar de estado físico vamos a tener que es sólido, líquido o gas, que va a ser dependiendo de la sustancia, es la condición que vamos a requerir. Interpolación. La interpolación es una técnica utilizada para estimar valores desconocidos dentro de un rango de datos conocidos, mediante la creación de una función matemática que se ajusta a los datos.
Hay 4 tipos de interpolación. La interpolación lineal, que se utiliza para encontrar valores intermedios entre dos puntos conocidos. Interpolación polinómica. Se utiliza para encontrar valores intermedios utilizando una función polinómica. 3. Interpolación spline. Se utiliza para encontrar valores intermedios utilizando una función spline, que es una curva suave. Interpolación radial. Se utiliza para encontrar valores intermedios en coordenadas polares. La función que utilizaremos será la interpolación lineal, donde la fórmula va a ser y igual a y1 más x menos x1, esto multiplicando a y1. Entre paréntesis va y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para poder identificar, como nos lo indica en el problema, que es determinar la presión de vapor a 18 grados Celsius, nos iremos a nuestra tabla de valores predeterminados, que por ejemplo en el lado izquierdo está encerrado con morado, donde entre qué números está el 18, que es entre el 10 y el 20. En nuestra columna nos vamos a ubicar a la presión, que es milímetros de mercurio, que está entre 9.21 y 17.54. Vamos a anotar nuestros valores como en la imagen. X1 va a ser el primer valor donde va a estar los grados Celsius, X la temperatura del valor a encontrar, y X2 la otra que está en medio de nuestros valores. En Y vamos a ubicar nuestras presiones. Primero en Y1 va a ser la de 9.1 milímetros de mercurio, la Y normal va a ser el valor a encontrar y Y2 va a ser 17.54 milímetros de mercurio. Luego vamos a sustituir en nuestra fórmula que ya vimos, vamos a sustituir todos nuestros valores. Luego vamos a teclear en nuestra calculadora, o lo podemos hacer manualmente o escrito, y nos va a dar un resultado de 15.8740 milímetros de mercurio, y esa va a ser nuestra presión de vapor a 18 grados Celsius de una presión de 15.8740 milímetros de mercurio. Ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia, también conocida como la ley de Lavoisier, establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los principios clave que vamos a encontrar es que la masa total de la materia permanece constante en un sistema cerrado. La materia se transforma de una forma a otra, pero no se crea ni se destruye. La energía se puede transformar, pero no se crea ni se destruye. Tenemos 3 ejemplos. La combustión de gasolina en un motor, que es la masa de la gasolina se transforma en energía cinética y calor. La fotosíntesis en plantas, que es la energía solar, se convierte en masa de glucosa y oxígeno. Y la digestión en humanos, la masa de los alimentos se transforma en energía y nutrientes. Ahí tenemos una imagen que nos muestra un frasco que está sobre una balanza. En la primera parte es un frasco abierto y en la segunda un frasco cerrado, mas sin embargo, a pesar de que está abierto o cerrado, no cambia en nada su peso, ya que no se destruye, solo se transforma al abrir o cerrar el frasco. La breve historia de esta ley es que de 1743 y 1794 Antoine Lavoisier formuló la ley, mas sin embargo, en 1733 y 1804 Joseph Priestley descubrió el oxígeno y contribuyó a la fórmula de la ley. La importancia que tiene esta ley es el fundamento de la química y la física. Explica la estabilidad del universo y que permite predecir y calcular resultados en sistemas complejos. Clasificación de la materia. Comencemos con los tipos de materia. Tenemos lo que son los elementos, que son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras sustancias más simples, como el hidrógeno o el oxígeno. Tenemos los compuestos, que son sustancias formadas por la unión de 2 o más elementos, que es el agua o el dióxido de carbono, entre otros. Tenemos mezclas que son combinaciones de 2 o más sustancias que no están químicamente unidas, como el aire, el agua
etc. Tenemos la clasificación de materia. Es el estado físico, que es sólido, líquido, gas y plasma. Tenemos que es por composición, elemental, compuesta o mezcla. Tenemos lo que es por estructura, atómica, molecular, macromolecular. Propiedades, que son físicas, como la densidad, temperatura, etc. Y químicas, como la reactividad. Tenemos clasificación de las mezclas. Las mezclas homogéneas, que son mezclas que tienen una composición uniforme, como el aire, agua, el agua salada. Y tenemos lo que son mezclas heterogéneas, que son mezclas que tienen una composición no uniforme, como la arena y agua. Tipos de sistemas. Tenemos los sistemas abiertos, que intercambian materia y energía con el entorno. Los sistemas cerrados no intercambian materia y energía con el entorno. Como ejemplo, los sistemas termodinámicos o los sistemas de refrigeración. Sistemas aislados que no intercambian materia ni energía con el entorno, que tenemos como ejemplo sistemas en equilibrio termodinámico. Sistemas dinámicos que cambian con el tiempo debido a reacciones químicas o procesos físicos. Como ejemplo, sistemas de reacción química o sistemas de combustión. Tenemos los sistemas estáticos que no cambian con el tiempo, como por ejemplo sistemas en equilibrio químico. Los tipos de sistemas termodinámicos son los sistemas isóticos, que mantienen una temperatura constante. Los sistemas adiabáticos, que no intercambian calor con el entorno. Y los sistemas diaternales, que intercambian calor con el entorno. Ahí tenemos una imagen más o menos de cómo sería un sistema abierto, cerrado y aislado. Propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas y extensivas son conceptos fundamentales en la física y la química que describen las características de un sistema. Las propiedades intensivas son propiedades que no dependen del tamaño o la cantidad del sistema. Como ejemplo, temperatura, presión, densidad, concentración, viscosidad, conductividad térmica y constante de equilibrio. Las propiedades extensivas son propiedades que dependen del tamaño o la cantidad de materia del sistema, como por ejemplo, volumen, masa, energía, entalpía, entropía y calor específico. Las diferencias clave que existen entre las propiedades intensivas y extensivas son la dependencia del tamaño. Las propiedades intensivas no dependen del tamaño, mientras que las propiedades extensivas sí. Sus unidades. Las propiedades intensivas suelen tener unidades de medida por unidad de masa o volumen. Por ejemplo, la temperatura en kilogramos o gramos. Mientras que las propiedades extensivas tienen unidades de medida absolutas, como por ejemplo en volumen, que es en metro cúbico. La escalabilidad, que es donde las propiedades intensivas permanecen constantes al cambiar el tamaño del sistema, mientras que las propiedades extensivas cambian. Tenemos la ley de los gases ideales. Esta es la ley de los gases ideales, es una ecuación que describe el comportamiento de un gas ideal, que es un modelo teórico que se aproxima al comportamiento real de los gases. Vamos a tener para determinar una fórmula más conocida como Power-Ratón, pero la P nos va a determinar la presión, la V va a ser el volumen, el igual, y luego vamos a tener el N, que es el número de moles, y la R, la constante de los gases. La T, por ende, nos va a representar la temperatura. Una interpretación de la ecuación es que la presión y el volumen de un gas ideal son inversamente proporcionales. La temperatura y el volumen de un gas ideal son directamente proporcionales. Y la cantidad de sustancia y el volumen de un gas ideal son directamente proporcionales.
Este es un ejercicio de la ley de gases ideales, en donde utilizaremos la fórmula de presión-volumen igual a número de moles por constante por temperatura. Nuestro ejercicio nos indica que una bombona de butano contiene 12 kilogramos de gas. Nos indica que tenemos que calcular el volumen de este gas a una atmósfera y 25 grados Celsius. Nuestro primer paso va a ser identificar nuestros datos que nos arroja ya el problema, como la masa, que es de 12 kilogramos, pero la necesitamos en gramos. Por lo tanto, haremos una pequeña conversión en donde nos va a dar 12.000 gramos. El volumen va a ser nuestro valor a encontrar. La presión nos indica que es de una atmósfera. Nuestra temperatura es de 25 grados Celsius, más 273, que nos da igual como resultado 298 Kelvin. Para nuestros números de moles tenemos que hacer una pequeña fórmula que es masa sobre nuestra masa molar. La masa molar de nuestro butano es de 58 gramos mol. Esta previamente ya la habíamos investigado. Sustituyendo esta fórmula nos da que 12.000 gramos sobre 58 gramos mol es igual a 206,9 moles. Ya identificando todos nuestros datos, ahora identificaremos qué valor vamos a tener que despejar de nuestra fórmula. En este caso es el volumen, lo cual nos quedará despejando que es volumen igual a número de moles por la constante por temperatura sobre presión. Sustituyendo esta fórmula nos da que el volumen es igual a 206,9 mol por 0.082 atmósferas litro sobre mol litro, que esta es la constante que siempre va a ser, ya que está predeterminada, por los 298 Kelvin. Realizando nuestra operación obtenemos un valor de un volumen de 5.0558 litros. Es importante que en el paso anterior de la fórmula eliminemos nuestras unidades que tenemos tanto arriba como abajo, como por ejemplo atmósfera y mol, igual que tenemos la temperatura Kelvin. Ya eliminando nuestras unidades nos damos cuenta que nos quedamos con litros, lo cual nos indica que nuestras unidades y nuestro problema está bien resuelto, ya que nos indica calcular el volumen. Ley de Boyle. La ley de Boyle, también conocida como la ley de la presión-valor, fue formulada por Robert Boyle en 1662. Su enunciado es: la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de gas permanezcan constantes. Su fórmula es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La importancia de la ley de Boyle es: explica el comportamiento de los gases a diferentes presiones y volúmenes. 2. Permite calcular la presión o volumen de un gas si se conocen los otros valores. 3. Es fundamental en la termodinámica y la física de los gases. Las limitaciones de la ley de Boyle que podemos encontrar es que no se aplica a gases a altas presiones, no considera la temperatura y no se aplica a gases reales, solo a gases ideales. Este es un ejemplo, un ejercicio de la ley de Boyle. Un gas ocupa un volumen de 500 mililitros a una presión de 300 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión aumenta a 358 milímetros de mercurio si la temperatura se mantiene constante? Como primer paso es identificar los datos. Nuestro volumen 1 son 500 mililitros. Nuestra presión 1 van a ser los 300 milímetros de mercurio. El volumen 2 no nos los da, por lo tanto es el dato a identificar. Mientras tanto nuestra presión 2 va a ser 358 milímetros de mercurio.
Identificaremos la fórmula a utilizar y la despejaremos, ya que necesitamos identificar el volumen 2. Despejamos pasando y dividiendo la presión 2, lo que nos queda volumen 2 igual a volumen 1 por presión 1 entre presión 2. Sustituyendo nuestros datos nos queda volumen 2 igual a 500 mililitros por 300 milímetros de mercurio entre 358 milímetros de mercurio. Lo que nos va a dar como resultado va a ser un volumen igual a 418.99 mililitros. En estas las unidades de milímetros de mercurio se cancelan ya que están tanto arriba como abajo. Entonces es importante identificar que nos queda únicamente mililitros. Ley de Dalton. La ley de Dalton, también conocida como la ley de las presiones parciales, fue formulada por John Dalton en 1801. El enunciado de esta ley es: la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. La fórmula que vamos a utilizar es presión total igual a la presión 1 más presión 2 más presión 3 más el número de presiones totales que tengamos. La importancia de la ley de Dalton es: explica el comportamiento de las mezclas de gases, permite calcular la presión total de una mezcla de gases. 3. Es fundamental en la química y la física de los gases. Las limitaciones que esta ley tiene son: no se aplica mezcla de gases a altas presiones y tampoco se considera la interacción entre moléculas de gases diferentes. Ejemplo de la ley de Dalton. Tenemos que una mezcla contiene hidrógeno a 600 torr de presión, nitrógeno a 200 torr y oxígeno a 300 torr. ¿Cuál es la presión total de los gases en el sistema? Como primer paso, vamos a identificar nuestros datos que nos está arrojando el problema. Como datos tenemos que la presión del hidrógeno es igual a 600 torr, la presión del nitrógeno es igual a 200 torr, la presión del oxígeno son 300 torr y nuestra presión total es el dato que vamos a calcular. Utilizaremos nuestra fórmula de presión total igual a presión 1 más presión 2 más presión 3. Colocaremos nuestra fórmula de forma que en lugar de poner 1, 2 y 3 vamos a colocar el símbolo de nuestros hidrógeno, nitrógeno y oxígeno moleculares. Al sustituir nos sale que presión total es igual a 600 torr más 200 torr más 300 torr. Haciendo la sumativa de estas cantidades nos sale 1100 torr. Siempre es importante colocar las unidades que nos está dando o las unidades que se utilizan en finales del problema. Ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es una secuencia de procesos termodinámicos que regresan al estado inicial, describiendo un ciclo cerrado. Tipos de ciclos termodinámicos. 1. Ciclo de Carnot. Idealizado, reversible y eficiente. 2. Ciclo de Rankine. Utilizado en plantas de energía térmica. 3. Ciclo de Otto. Utilizado en motores de combustión interna. 4. Ciclo de Diésel. Utilizado en motores diésel. Y 5. Ciclo de refrigeración. Utilizado en sistemas de refrigeración. Los procesos en un ciclo termodinámico son: 1. Comprensión, aumento de presión y disminución de volumen. 2. Expansión, disminución de presión y aumento de volumen. 3. Calentamiento, aumento de temperatura. 4. Enfriamiento, disminución de temperatura. Se puede visualizar en esa imagen un ejemplo de un ciclo termodinámico.
La importancia del ciclo termodinámico es la conversión de energía, de calor a trabajo o viceversa, eficiencia energética, optimización del uso de energía, diseño de sistemas, plantas de energía, motores, sistemas de refrigeración. En este cuadro comparativo vamos a estar viendo lo que son las ventajas y las desventajas del ciclo termodinámico. En ventajas tenemos primero eficiencia energética, conversión de energía y optimización de procesos. En las desventajas de este ciclo termodinámico tenemos su complejidad, el costo y las limitaciones termodinámicas que éste puede representar o presentar.